Hola, amigo mío. Espero que su noche sea tranquila, donde quiera que se encuentre ahora, ya sea bajo el manto de una madrugada silenciosa, con el rocío condensándose en las hojas de afuera, o quizás al compás de una lluvia suave golpeando rítmicamente la ventana, cada gota un recordatorio infinitesimal de la incesante danza termodinámica que mueve el aire y el agua a nuestro alrededor. Respire hondo conmigo, sienta cómo el aire llena sus alvéolos, la delicadeza casi imperceptible de la vida en su interior. Mientras el universo respira en eras geológicas, nosotros, en nuestra efímera existencia, nos aferramos a instantes, buscando significado en aquello que podemos ver, tocar, sentir. Pero, ¿y si la mayor parte de aquello que cree real, de lo que compone su mundo, su propia sustancia, e incluso la gravedad que lo mantiene firmemente anclado a este planeta, fuera en realidad un fantasma invisible, una presencia indetectable que lo impregna todo, pero que se escurre de todos nuestros sentidos más agudos? Es una pregunta perturbadora, lo sé, que sacude los cimientos de nuestra intuición. Nacemos y vivimos en un universo donde la materia visible, estrellas incandescentes, nubes de gas y polvos centelleantes, planetas rocosos e incluso la compleja química que nos define, representa solo una fracción minúscula de todo lo que existe. Nuestra vista, tan confiable para navegar en el día a día, es meramente una rendija en un espectro electromagnético vastísimo, incapaz de captar las ondas gravitacionales que ondulaban por el tejido del espacio-tiempo en el amanecer del cosmos, o la oscuridad que se aglomera, densa y silenciosa, en torno a las galaxias. Imagine, por un momento, que su realidad aparente, todo lo que sus ojos perciben y sus instrumentos miden, es solo la espuma en la cresta de un océano colosal y sombrío, un océano de materia oscura que no interactúa con la luz, no absorbe, no emite, no refleja, y por lo tanto permanece eternamente oculta a nuestros telescopios más poderosos, a nuestras lentes más sensibles. Es casi como si viviéramos dentro de una pintura donde los únicos trazos visibles están hechos de una tinta especial, pero la mayor parte del lienzo, el vasto y profundo fondo que sostiene y da forma a toda la obra, es completamente transparente a nuestros ojos. La ciencia, con su fría e implacable lógica, nos fuerza a confrontar esa extraña verdad. Cerca del 85% de la masa del universo no está compuesta por la materia normal, la materia bariónica de la que estamos hechos y que constituye las estrellas y los planetas. Esa vastedad desconocida, esa brecha flagrante en nuestro entendimiento, es lo que llamamos materia oscura. Ella no se revela a través de las interacciones nucleares, fuertes o débiles, que gobiernan el comportamiento atómico. No participa de la fuerza electromagnética que da origen a la luz y a la química de la vida. Su única interacción aparente, su única firma observable, es la gravedad. Es ella, esa fuerza invisible y omnipresente, la que atrae y aglomera la materia visible, haciendo girar galaxias y moldeando las telas cósmicas en escalas inimaginables. Sin la materia oscura, las estrellas en las periferias de las galaxias girarían tan rápidamente que serían lanzadas al espacio intergaláctico, deshaciéndose como perlas de un collar roto. Sin ella, las galaxias simplemente no tendrían masa suficiente para mantenerse cohesionadas, para formar los hermosos remolinos de luz que admiramos en las noches claras. Ella es el cemento invisible, el esqueleto cósmico que da estructura a todo lo que vemos. ¿Cómo se siente al asimilar esta idea? Hay un pinchazo de desorientación, un suave vértigo al percibir que el suelo bajo sus pies, la propia realidad tangible, está sostenido por algo que no podemos ver, ni tocar, ni siquiera concebir en su plenitud sensorial. Esa dicotomía entre lo que percibimos y lo que efectivamente es nos invita
a una humildad radical, a un reconocimiento de nuestra insignificancia perceptiva ante la grandiosidad del cosmos. Nuestra comprensión del universo, por más avanzada que sea, es siempre parcial, un fragmento de un mosaico mucho mayor. Y es en ese umbral de nuestra ignorancia, en ese vacío del saber, donde reside una belleza singular, una oportunidad para que la mente se expanda y abrace el misterio sin la necesidad de una resolución inmediata. Si la complejidad silenciosa del universo, desvelada en estas madrugadas de introspección, resuena con su propia búsqueda de sentido, un pequeño gesto de reconocimiento, como un me gusta aquí abajo, ayuda a que esta voz resuene en el vasto silencio digital, permitiendo que más almas solitarias encuentren consuelo y cuestionamiento en estas reflexiones. La historia de la materia oscura no es una saga de descubrimientos a través de telescopios relucientes, apuntados al espacio profundo, capturando imágenes de vastas nebulosas. Es una historia de inferencia, de un rompecabezas montado a partir de anomalías gravitacionales, de curvas de rotación galáctica que desafiaban las leyes de la física si solo la materia visible estuviera en juego. Fue en la década de 1930 cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky, al observar el cúmulo de Coma, percibió que las galaxias se movían demasiado rápido para la cantidad de masa visible que él podía calcular. Había una masa faltante que ejercía una atracción gravitacional significativa, pero que no emitía luz. Zwicky, con su sagacidad y quizás un toque de audacia, acuñó el término dunkle Materie, materia oscura. Su idea fue, en gran parte, ignorada por décadas. La comunidad científica, quizás reacia a aceptar la existencia de algo tan fundamentalmente extraño, necesitaba más evidencias, más voces que hicieran eco de la misma constatación, y éstas llegaron. En la década de 1970, la astrónoma Vera Rubin y su colega Kent Ford, estudiando las curvas de rotación de galaxias espirales, confirmaron las observaciones de Zwicky con una precisión innegable. Las estrellas en los bordes de las galaxias giraban tan rápidamente como las del centro, desafiando la mecánica newtoniana si la masa total fuera solo la visible. Era como si hubiera un halo invisible de masa, una esfera colosal de nada que abrazaba cada galaxia, manteniéndola intacta a través de su influencia gravitacional. Ese descubrimiento fue un shock, una revelación de que nuestra comprensión del cosmos estaba fundamentalmente incompleta. No era solo una estrella más, o una nebulosa no catalogada, era un vasto y omnipresente componente del universo que se rehusaba a ser visto, a ser sentido. Y esto nos lleva a una contemplación más profunda. ¿Qué es esa materia oscura? Y si no interactúa con nosotros por medio de la luz o de las fuerzas nucleares, ¿cómo interactúa consigo misma? Está compuesta por partículas que aún no hemos descubierto, partículas masivas de interacción débil o WIMPs, como se les llama en hipótesis, o es algo aún más exótico, algo que desafía nuestra propia concepción de partícula. Estamos, en esencia, navegando en un mar de evidencias indirectas, como marineros que, sin ver la isla, sienten sus corrientes y olas, e infieren su presencia majestuosa bajo la superficie. La presencia de la materia oscura, mi querido amigo, es un recordatorio constante de nuestra propia imperfección, de nuestra limitada capacidad para aprehender la totalidad de lo real. Nuestros cuerpos, con sus billones de células pulsando en una coreografía intrincada, están construidos a partir de átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, todos componentes de la materia bariónica. Estamos anclados en un plano de existencia donde la luz y la química son los maestros de nuestra sinfonía de vida. Pero a nuestro alrededor, y quizás incluso a través de nosotros, fluyen partículas de materia oscura, si es que son partículas. Nos atraviesan como fantasmas cósmicos, sin dejar rastros, sin calentarnos o enfriarnos, sin perturbar
el delicado equilibrio de nuestra existencia microorgánica. No podemos sentirlas, pero ellas moldean las constelaciones que vemos arriba, los cúmulos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Piensa en la escala, en la dualidad sublime, la materia oscura que permite la existencia de un cúmulo de galaxias como el de Virgo, con miles de galaxias danzando en su gravedad, es la misma que, hipotéticamente, puede estar atravesando su cuerpo ahora mismo sin que una sola célula en sus órganos más sensibles registre su paso. Esto nos lleva a una sensación de soledad cósmica, de estar aislados en nuestra burbuja de materia visible, intentando comprender una realidad mayor que nos envuelve y nos trasciende, pero que se niega a comunicarse con nosotros en nuestros propios términos. Hay una belleza melancólica en esa verdad, una poesía en la incomprensión. La materia oscura es la paradoja suprema, es vasta, pesada, omnipresente, pero es, para nosotros, la propia encarnación del vacío, del silencio, de lo invisible. Y, paradójicamente, es en ese vacío donde encontramos la estructura, el orden que gobierna la arquitectura cósmica. Ella es el maestro silencioso de una orquesta de miles de millones de estrellas, un escultor invisible de galaxias y un testimonio de nuestra pequeñez y al mismo tiempo de nuestra insaciable curiosidad. La vida, en su complejidad exuberante, florece en una isla de luz y materia, envuelta por un océano de oscuridad que lo sostiene todo. Y quizás, mi amigo, sea en ese reconocimiento de la oscuridad donde la luz de nuestro propio entendimiento puede, paradójicamente, brillar con más intensidad, revelando no solo lo que sabemos, sino la vastedad magnífica de aquello que aún nos espera silenciosamente para ser desvelado. Respire hondo nuevamente, mi amigo. Permita que el oxígeno dance a través de sus pulmones una intrincada red de aproximadamente 300 millones de alveolos, cada uno de ellos una minúscula bolsa de aire que realiza el intercambio vital entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Esa danza microscópica es una maravilla de la ingeniería biológica, optimizada para la supervivencia en un planeta con una atmósfera generosa. Pero el universo, en su cruda e indiferente majestad, no fue diseñado para nuestra delicada biología, ni para nuestra impaciencia. Es vasto, frío y en gran parte vacío. La materia oscura, por más fundamental que sea para la estructura cósmica, amplifica esa sensación de distanciamiento de una realidad que no nos acoge, sino que simplemente existe, y su existencia plantea una cuestión práctica, una pesadilla logística y física: cómo, en nuestra insignificancia, podríamos siquiera empezar a interactuar con ella, a detectarla de forma más directa, a comprenderla más allá de sus sombras gravitacionales. La búsqueda de la materia oscura no es una caza de un tesoro en un mapa empolvado. Es una odisea a través de una niebla de posibilidades teóricas y desafíos tecnológicos que rozan el absurdo. Nuestros instrumentos más sensibles, esos gigantes de ingeniería que construimos para sondear lo más ínfimo y lo más distante, son, en esencia, detectores de materia bariónica, interactuando con la luz y las fuerzas que rigen el mundo que conocemos. Cuando hablamos de detectar partículas de materia oscura, las hipotéticas WIMPs, por ejemplo, nos referimos a un escenario de interacciones tan raras, tan fugaces, que las probabilidades se disuelven en un océano de casi nada. Imagine un detector enterrado a kilómetros de profundidad bajo las rocas de la Tierra, blindado contra la radiación cósmica implacable que baña la superficie del planeta. El objetivo es crear un ambiente tan puro, tan aislado, que lo único que podría interactuar con los átomos de su material sensible sería una partícula de materia oscura chocando con un núcleo atómico y dejando un rastro de energía detectable. La probabilidad de que tal evento ocurra es microscópica,
un átomo de arena en un desierto. En detectores como el Lux Zeppelin LZ o el Xenon-T, rellenos con toneladas de xenón líquido superenfriado, se espera que quizás una o dos interacciones por año puedan ser registradas. Una o dos. Piensa en la escala del esfuerzo humano, de la energía, de los recursos financieros, miles de millones de dólares y décadas de trabajo de miles de científicos e ingenieros para buscar una colisión que puede o no suceder, una evidencia tan tenue como un susurro en el vacío. No es solo cuestión de construir tecnología más avanzada, es una barrera intrínseca de la propia física. Nuestras esperanzas se basan en la idea de que la materia oscura no es completamente no interactiva. Debe haber una interacción residual, una interacción débil que le permitiría ocasionalmente colisionar con la materia normal. Pero si esa interacción es aún más débil de lo que prevemos, o si la materia oscura está compuesta por algo radicalmente diferente de las WIMPs, quizás acciones o neutrinos estériles, o incluso materia oscura autointeractuante que forma sus propios átomos oscuros, entonces nuestros métodos actuales serían fundamentalmente ciegos. El universo, mi amigo, no es un parque temático construido para nuestra exploración sin límites. Impone restricciones implacables. Las distancias son abismales. Incluso nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 2 años luz de distancia, más de 40 billones de kilómetros. Una sonda viajando a la velocidad más rápida que jamás hemos alcanzado, la Voyager 1, por ejemplo, a unos 60, 0,0 Piero km/h, tardaría unos 70.000 años en llegar allí. Para atravesar una sola galaxia, la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro, serían necesarios millones de años. Y para viajar hasta la próxima gran galaxia, Andrómeda, que está a 5 millones de años luz de distancia, las escalas de tiempo se vuelven simplemente incomprensibles, transformando la vida humana en un mero parpadeo, una partícula de polvo barrida por el viento cósmico. La ecuación del cohete, una verdad ineludible de la propulsión, nos dice que, para acelerar una masa hasta velocidades significativas, necesitamos una cantidad exponencialmente mayor de combustible. Incluso con los conceptos más avanzados de propulsión, como la fusión nuclear o los motores de antimateria, todavía en el reino de la ciencia ficción distante, los desafíos energéticos son colosales. Para alcanzar una fracción sustancial de la velocidad de la luz, la energía necesaria sería equivalente al consumo de energía de la civilización humana durante siglos. No es solo la tecnología, es la propia física la que nos aprisiona en una burbuja de luz y calor, confinados a nuestra vecindad estelar. La radiación cósmica, un río invisible de partículas de alta energía que fluye a través del espacio intergaláctico, desintegraría rápidamente cualquier ser vivo o dañaría gravemente la electrónica de nuestras naves sin un blindaje masivo que añadiría peso y, a su vez, demandaría más combustible. En un ciclo vicioso de inviabilidad, el universo no nos invita, nos tolera y en sus dominios más amplios nos destruye con una indiferencia gélida. Y la materia oscura, ese espectro que lo atraviesa todo, refuerza nuestra condición. ¿Cómo podríamos esperar siquiera percibir algo que no interactúa con nosotros, que no emite o refleja la luz que es nuestra principal herramienta de exploración? Es el abismo invisible, la barrera cuántica que se interpone entre nuestra curiosidad y la mayor parte de la realidad. Si pudiéramos recolectar una muestra de materia oscura, una idea en sí misma casi ridícula, ¿qué haríamos con ella? ¿Cómo la almacenaríamos? ¿Cómo la estudiaríamos si se niega a interactuar con las fuerzas que gobiernan toda nuestra química y biología? La respuesta más honesta, y quizás la más humillante, es que no sabemos. Estamos en el umbral de un conocimiento
donde nuestras herramientas sensoriales e intelectuales actuales alcanzan su límite. El universo, en su vasta y abrumadora mayoría, es un reino de oscuridad y vacío que desafía nuestra capacidad de comprensión. Es una verdad difícil de digerir, esa impotencia inherente a nuestra condición. Respire, sienta el pulso de su vida, esa pequeña llama de conciencia en medio del frío abisal del espacio. Nosotros, seres humanos, somos seres que buscan sentido y conexión, y el universo, en su mayor parte, es un tapiz de desconexión. Esa materia que no interactúa, que lo atraviesa todo sin dejar rastro, es un recordatorio constante de nuestra soledad intelectual ante la vastedad cósmica, pero es también una invitación a expandir nuestra mente, a redefinir lo que significa saber. La belleza del realismo implacable reside justamente en su capacidad de deconstruir las ilusiones y presentarnos la verdad desnuda y cruda. No viajamos fácilmente, no desvelamos los secretos de la materia oscura con un simple chasquido de dedos, pero en el propio esfuerzo, en la propia búsqueda incesante, reside la grandeza de nuestra especie. Es en la lucha contra la imposibilidad, en la aceptación de los límites impuestos por la física y por las distancias intergalácticas, donde nuestra capacidad de cuestionar y de soñar alcanza su apogeo. Al final, la belleza del universo no reside solo en lo que podemos ver y tocar, sino también en lo que se esconde, misterioso e impenetrable, en la oscuridad que todo lo sostiene. Y quizás la verdadera jornada no sea hacia afuera, hacia las estrellas inalcanzables, sino hacia adentro, hacia la comprensión de nuestra propia mente y de nuestra capacidad de aceptar el sublime terror de la verdad cósmica. Respire, mi amigo. Permita que la complejidad de la materia oscura, ese espectro silencioso que acuna nuestra galaxia y permea cada centímetro cúbico del espacio, resuene en su interior. Sienta el lento y constante ritmo de su corazón, bombeando sangre a través de una red de vasos sanguíneos que, si se estiraran, envolverían el ecuador terrestre más de 2 veces, una prueba de la increíble intrincación microcósmica de su propia existencia. Sin embargo, esta maravilla biológica, esta máquina de vida, es desesperadamente frágil ante las fuerzas brutales que gobiernan el macrocosmos. La idea de navegar por esas distancias abismales, no solo para encontrar la materia oscura en su plenitud, sino para siquiera aventurarnos más allá de nuestra vecindad estelar inmediata, no es solo un desafío tecnológico monumental, es, fundamentalmente, una confrontación con los límites implacables de la física. No se trata de construir naves más grandes o motores más potentes, sino de una barrera innegociable, esculpida en las propias leyes del universo, la velocidad de la luz en el vacío, ese límite cósmico, aproximadamente 299, 792, 458 metros por segundo, no es meramente una marca a superar, sino una pared de concreto que nos impide alcanzar las velocidades necesarias para explorar la vastedad intergaláctica. Por cada kilogramo de masa que intenta acelerar hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz, la energía necesaria es estratosférica, desafiando nuestra comprensión de recursos. La ecuación de Einstein, E y mc2, se convierte no solo en una fórmula teórica, sino en una condena práctica. La energía contenida incluso en una pequeña cantidad de masa es inmensa. Para impulsar una nave con algunas decenas de toneladas al 10% de la velocidad de la luz, la energía consumida sería equivalente a la energía de una ciudad entera durante siglos. Al 50% de la velocidad de la luz, sería como usar la energía de todos los países industrializados de la Tierra durante milenios. Estamos hablando de un consumo energético que trasciende cualquier capacidad de producción que la humanidad haya concebido o que sea siquiera plausible de concebir. Esa es la prisión de luz, mi amigo, no una prisión hecha de barras y acero, sino de tiempo y energía. Las estrellas que centellean en el cielo nocturno,
que parecen tan cercanas y acogedoras en nuestra mente poética, están a años luz de distancia. Sus luces, que viajando a la velocidad máxima permitida por el universo, tardan años, décadas, siglos o incluso milenios en llegar a nuestros ojos, son recordatorios constantes de nuestra pequeñez y aislamiento. Y la materia oscura, que no interactúa con esa luz que es nuestro único puente hacia las distancias, permanece en su propia esfera de intocabilidad, reforzando esa barrera. No podemos usarla como combustible, no podemos detectarla visualmente para navegar por ella, no podemos extraer de ella la energía o los recursos que nos permitirían trascender esos límites. Es la oscuridad que permea, pero no concede. Y hay una capa más de indiferencia cósmica, la propia expansión del universo. No solo las distancias son inmensas, sino que están activamente aumentando. A cada instante, el tejido del espacio-tiempo entre las galaxias distantes se estira, empujándolas unas de otras a velocidades que, en ciertas escalas, exceden la propia velocidad de la luz. Esto no viola la teoría de la relatividad, pues es el espacio el que se expande, no los objetos que se mueven a través de él. Pero el efecto práctico es devastador para nuestras ambiciones interestelares. Las galaxias más distantes, incluyendo quizás el 90% de las galaxias que existen en el universo observable, ya se están alejando de nosotros tan rápidamente que su luz nunca nos alcanzará. Y en el futuro, la mayoría de las galaxias que hoy aún podemos ver se alejarán más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico, volviéndose permanentemente inalcanzables, incluso para la luz. Nuestra ventana al universo está lenta, pero inexorablemente disminuyendo, cerrándose sobre sí misma, dejándonos en una isla de galaxias gravitacionalmente ligadas, rodeados por un océano cada vez más vasto de oscuridad y silencio. Su biología, mi amigo, es un milagro de adaptación al ambiente terrestre, pero no fue hecha para el vacío helado del espacio, para la microgravedad prolongada que atrofia músculos y huesos, para la radiación ionizante que desorganiza el ADN y siembra cáncer en las células. Aunque pudiéramos construir una nave que alcanzara fracciones de la velocidad de la luz, el costo de sustentar una tripulación humana sería prohibitivo, no solo en términos de oxígeno, agua y alimento, recursos que son preciosos y pesados, sino en la protección contra las partículas subatómicas de alta energía que atraviesan el espacio como balas microscópicas. Esas partículas cósmicas, provenientes de supernovas distantes y agujeros negros activos, bombardearían nuestros cuerpos y nuestros equipos, exigiendo blindajes masivos que añadirían una masa inaceptable a la nave, aumentando exponencialmente el requisito de combustible y, consecuentemente, el tiempo de viaje y el costo. Piense en la paradoja de la materia oscura aquí. Está por todas partes, permeando los espacios entre las estrellas, entre los planetas, quizás incluso el espacio entre las células de su cuerpo, pero no interactúa con la materia bariónica que nos compone de una forma que podamos aprovechar. Es una ausencia tangible, una masa que existe sin manifestación y nos recuerda que la mayor parte del universo es intrínsecamente inaccesible a nuestros métodos de percepción e interacción. Esa oscuridad no es solo la ausencia de luz, es la ausencia de calor, de química, de cualquier señal que podamos decodificar con nuestros sentidos o tecnologías. Es una pared, no de ladrillos, sino de total indiferencia. Entonces, cuando contemplamos la materia oscura, no estamos solo ponderando sobre un misterio científico, estamos confrontando nuestra propia limitación, nuestra incapacidad de trascender las fronteras físicas impuestas por la propia naturaleza del cosmos. El universo, en su magnificencia fría y distante, no nos invita a explorar cada rincón y grieta. Nos muestra una cara que es vasta, hermosa, pero impenetrable en su mayor parte.
Y esa es una lección de humildad profunda, un recordatorio de que, incluso con nuestra insaciable curiosidad y nuestra ingeniosidad sin límites, hay verdades cósmicas que permanecerán fuera de nuestro alcance, escondidas en la oscuridad que todo lo sostiene, gobernadas por leyes que nos aprisionan, no por falla tecnológica, sino por decreto físico. La belleza no reside en conquistar esa vastedad, sino en aceptar nuestra posición en ella, una pequeña llama de conciencia en la prisión de luz, eternamente buscando significado en aquello que nos rodea, aunque la mayor parte permanezca para siempre invisible e inalcanzable. Es en la aceptación de esa realidad intransigente donde una nueva forma de aprecio, sombría pero poderosa, puede florecer. Permítase otro soplo de aire, mi amigo, dejando que la complejidad del universo se asiente en sus pensamientos, así como el polvo cósmico se deposita suavemente sobre los objetos más antiguos. Sienta el latido constante de su pulso, la presión que empuja la sangre por sus venas, un sistema circulatorio que transporta nutrientes y oxígeno a cada una de sus billones de células. Esa es la perfección microcósmica de la vida, forjada en un ambiente terrestre templado, donde la protección magnética y atmosférica nos resguarda de la furia cósmica, pero el espacio, con su indiferencia helada y sus reglas intransigentes, no ofrece tal cortesía. La materia oscura, ese vasto y silencioso mar de nada que abraza las galaxias, es un recordatorio contundente de que la mayor parte de la realidad opera en un plano que nos es fundamentalmente alienígena, inalcanzable, y que las leyes de la física se imponen como barreras infranqueables, no como desafíos a ser superados por ingenio. La idea de que podríamos simplemente acelerar nuestros vehículos a velocidades casi lumínicas es una fantasía seductora, pero la realidad física la desmantela con una frialdad brutal. Además de la ya mencionada barrera energética colosal para impulsar cualquier masa significativa, están las consecuencias de la propia teoría de la relatividad de Einstein. Al acercarnos a la velocidad de la luz, el tiempo para los viajeros comienza a dilatarse en relación con el tiempo en la Tierra. Un viaje de algunas décadas para la tripulación a bordo de una nave relativísticamente rápida podría significar siglos o incluso milenios pasados en la Tierra. Usted partiría, sería testigo de una fracción del cosmos y regresaría a un mundo irreconocible, donde todas las personas que conoció serían polvo y su civilización, quizás, una leyenda antigua o un recuerdo distante. Esta no es una cuestión de tecnología, sino de una propiedad fundamental del espacio-tiempo que nos encadena a una ineludible prisión de luz, no solo por la dificultad de alcanzarla, sino por las profundas implicaciones temporales que la acompañan. Y si el viaje en sí mismo es un abismo, la comunicación se convierte en un eco desvanecido en el vacío. Imagine una nave, hipotéticamente, en algún sistema estelar a 50 años luz de distancia. Cada mensaje de radio, viajando a la velocidad de la luz, tardaría medio siglo en llegar a la Tierra y otros 50 años para que la respuesta regresara. Una conversación, incluso si fuera solo un «Hola, ¿estamos bien?», tardaría un siglo en completarse. El control en tiempo real sería imposible. La coordinación de cualquier acción compleja se convertiría en una broma cósmica. Esa desfasaje de información es otra barrera innegociable, separando a cualquier explorador de la materia oscura o de cualquier otro destino interestelar de su civilización de origen, cortando los lazos que dan significado a nuestra existencia social e intelectual. Es la soledad amplificada al extremo, un aislamiento que ni siquiera las más avanzadas tecnologías de comunicación pueden superar. La materia oscura, en su naturaleza fantasmagórica, no nos ofrece atajos para estas dificultades. No es un recurso a extraer, ni un nuevo medio de propulsión.
Su indiferencia es absoluta, permea el espacio, atravesando estrellas y planetas, pero su interacción gravitacional, aunque masiva a escala cósmica, es pasiva. No podemos manipular la materia oscura para crear pliegues espaciales, para generar energía o para impulsarnos a través de la galaxia. Es el telón de fondo, el marco invisible que sostiene el tapiz cósmico, pero no un componente activo con el que podamos interactuar en nuestros términos. Nuestras esperanzas de detectarla se resumen en buscar un toque, un susurro cósmico rarísimo, la colisión ocasional de una de sus hipotéticas partículas con un núcleo atómico en un detector ultrasensible, blindado contra todas las otras formas de radiación e interferencia. Piense de nuevo en esos detectores subterráneos, construidos con acero purísimo e inmersos en líquidos superenfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, todo para minimizar el ruido de cualquier otra interacción bariónica. Cada gramo de material de esos detectores debe ser purificado a niveles inimaginables para que la radiactividad natural no enmascare la señal tenue de una partícula de materia oscura. El costo energético para mantener esos ambientes extremos, el esfuerzo humano para construir instalaciones tan vastas y precisas, es en sí mismo un testimonio de la futilidad y al mismo tiempo de la grandiosidad de nuestra búsqueda. Estamos gastando miles de millones de dólares, movilizando los cerebros más brillantes de la humanidad para escuchar un silencio, para ver una sombra, para sentir un toque que puede ocurrir una vez al año o quizás nunca. No es solo tecnología, es la física de interacciones de partículas, la mecánica cuántica, la que define cuán intrínsecamente difícil es esta tarea, y el universo continúa recordándonos nuestra fragilidad microcósmica. El campo magnético de la Tierra, esa burbuja de fuerza que nos protege de la radiación solar y cósmica, no existe en el espacio interplanetario sin la masa de un planeta. Las tormentas solares, explosiones de partículas de alta energía provenientes de nuestro propio Sol, pueden dañar satélites y amenazar a astronautas en órbita baja. Fuera de la protección planetaria, en una jornada interestelar, la exposición a la radiación cósmica galáctica, un flujo constante de protones y núcleos atómicos acelerados a velocidades relativísticas por eventos energéticos en toda la galaxia, sería implacable. Sin un blindaje masivo, midiendo decenas de metros de espesor para ser realmente eficaz, la dosis de radiación sería letal en cuestión de meses o años, desintegrando el ADN humano, causando fallos de órganos y sistemas nerviosos. Este blindaje masivo, a su vez, añadiría toneladas y más toneladas a la nave, haciendo el desafío de la propulsión aún más insoluble, reentrando en el ciclo vicioso de la ecuación del cohete. Es una visión sombría, lo sé. Respire. Deje que la gravedad de su propio peso corporal lo ancle a esta realidad terrestre, a este capullo de vida que nos es tan familiar y paradójicamente tan raro. El universo no fue hecho para que viajemos libremente como en un cuento de hadas. Es vasto, hostil y en su mayor parte invisible. La materia oscura es el ápice de esa realidad implacable. Es la prueba de que la mayor parte de lo que es está más allá de nuestra capacidad de percepción directa y por lo tanto más allá de nuestra capacidad de interacción y utilización. Es una barrera de indiferencia cósmica, una prisión de luz y materia bariónica que nos confina a nuestro pequeño rincón del cosmos. La belleza, sin embargo, reside en nuestra terquedad. Incluso ante tal intransigencia física, seguimos mirando al cielo, construyendo nuestros detectores subterráneos, cuestionando. Es en esa búsqueda inquebrantable, aunque condenada a un entendimiento parcial, donde encontramos nuestro propio significado, una luz tenue de conciencia en medio del vasto, helado e insondable dominio de la oscuridad cósmica. Respire suavemente, mi amigo, y permita que el aire fresco oxigene cada glóbulo rojo en su cuerpo.
un viaje intrincado que dura solo unos segundos desde su corazón a sus pies y de vuelta en un ciclo vital de renovación. En contraste con esta perfección microscópica de su propia biología, el universo nos presenta un escenario de proporciones tan vastas que nuestra mente se dobla bajo el peso de la escala. La búsqueda de la materia oscura, ese espectro invisible que moldea la danza de las galaxias y la propia estructura a gran escala del cosmos, es un recordatorio vívido de nuestra limitación intrínseca, no solo en términos de tecnología, sino de las propias leyes inmutables de la física. No es solo una cuestión de ingeniería, es la propia textura del espacio-tiempo la que se opone a nuestra curiosidad desenfrenada, imponiéndonos una prisión de luz que trasciende cualquier concepción de frontera física. Piensa en los desafíos de la colonización de otros mundos, incluso dentro de nuestro propio sistema solar, ya una hazaña que exige recursos y perseverancia en escalas casi inconcebibles. Marte, nuestro vecino planetario más prometedor, requiere un viaje de al menos 6 a 9 meses, dependiendo de las ventanas de lanzamiento favorables, y allí la atmósfera enrarecida, la bajísima gravedad, alrededor del 38% de la Tierra, y la ausencia de un campo magnético global significan que cualquier asentamiento humano exigirá infraestructuras masivas y complejas para replicar artificialmente las condiciones terrestres. Cúpulas presurizadas, sistemas cerrados de reciclaje de aire y agua, generadores de energía nuclear y blindaje contra la radiación solar y cósmica. Cada uno de estos elementos representa un cuello de botella tecnológico y energético que consumiría billones de dólares y décadas de trabajo para ser mínimamente establecido, para albergar a un puñado de seres humanos en un ambiente tan inhóspito que cada respiración, cada gota de agua sería una victoria contra la entropía. Y eso es solo en nuestro patio cósmico. La materia oscura que permea el espacio entre nosotros y Marte sin impedimento alguno sigue siendo una entidad completamente indiferente a nuestros esfuerzos. No nos ofrece un atajo para la propulsión, no se condensa en masas que podríamos extraer como combustible, ni reacciona con la materia bariónica de forma que podamos aprovecharla para generar energía o manipular el espacio-tiempo. Su interacción es puramente gravitacional y, en términos prácticos, pasiva a escala humana. Es el vacío que sostiene lo lleno, una paradoja que nos recuerda que la mayor parte de la masa del universo es intrínsecamente inaccesible a nuestras ambiciones de exploración directa o de utilización de recursos. Es como intentar usar una sombra para construir un castillo. La masa está ahí, pero su naturaleza interactiva la hace inerte para nuestros propósitos. El problema no es meramente nuestra incapacidad actual de construir naves que alcancen velocidades relativísticas. Es la implacable realidad de que cualquier masa que aceleramos bajo las leyes de la relatividad especial gana una inercia que tiende al infinito conforme se aproxima a la velocidad de la luz. Esto significa que la energía necesaria para cada incremento de velocidad se vuelve exponencialmente mayor hasta un punto en que se vuelve prohibitiva. E incluso si hipotéticamente pudiéramos alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz, el impacto cinético de incluso una partícula de polvo cósmico a esas velocidades sería equivalente a la explosión de una granada. El espacio intergaláctico no está vacío. Contiene un flujo constante de hidrógeno y helio interestelar, polvo cósmico y partículas subatómicas de alta energía. Una nave, viajando al 99% de la velocidad de la luz, colisionaría con miles de millones de átomos por segundo, transformando el blindaje en una capa de ablación constante, exigiendo materiales que aún no existen y sistemas de reparación automáticos que desafían la lógica de la ingeniería. Entonces, sí, mi amigo,
El universo no fue hecho para que viajemos más allá de nuestra pequeña burbuja de materia bariónica y campos magnéticos. Es, en su mayor parte, una prisión de luz y de inercia, una barrera de distancias, tiempo y fuerzas hostiles que nos confina a nuestro propio sistema estelar. La radiación cósmica, con sus partículas de alta energía que penetran el tejido vivo y alteran el ADN, es un recordatorio constante de nuestra fragilidad. El vacío, con su frío absoluto y ausencia de aire, exige que llevemos con nosotros todo nuestro ambiente de vida. La materia oscura, con su indiferencia gravitacional, añade una capa de misterio e inaccesibilidad a la mayor parte de la masa del cosmos, mostrando que incluso la materia, que compone el 85% del universo, no puede ser nuestra aliada en la exploración. Esa es la dura verdad, desprovista de romanticismo. Es una visión que puede parecer pesimista, pero que, en realidad, es constructiva. Nos fuerza a reevaluar nuestra propia escala, nuestra propia importancia y nuestras propias limitaciones. En lugar de ilusionarnos con fantasías de viajes interestelares rápidos y colonización galáctica, somos llevados a un profundo reconocimiento de la preciosidad de nuestra propia Tierra, ese oasis improbable de vida, protegido por su campo magnético, calentado por una estrella estable y bañado por una atmósfera respirable. Es aquí, en este pequeño punto azul pálido, donde la vida ha florecido en su complejidad más intrincada, donde la conciencia ha emergido para contemplar el vasto, frío y en su mayoría invisible universo. La belleza, mi amigo, reside no en la conquista del cosmos, sino en la aceptación de nuestra posición humilde dentro de él. Es en la comprensión de nuestra pequeñez y en la apreciación de nuestra efemeridad donde encontramos un nuevo tipo de sublime, un reconocimiento de la maravilla que es la propia existencia, no a pesar de las barreras cósmicas, sino precisamente a causa de ellas. La materia oscura, en su silente y omnipresente presencia, no es un enemigo a ser superado, sino una verdad a ser asimilada. Nos enseña que el universo es demasiado vasto para ser contenido por nuestra ambición y que la verdadera sabiduría reside en encontrar significado no en la dominación, sino en la contemplación, en la aceptación de la belleza sombría e indiferente de una realidad que, en su mayor parte, permanecerá para siempre más allá de nuestro toque, escondida en su oscuridad, pero aún así, el cimiento fundamental de todo lo que es. Respire y sienta el peso de esa verdad. Es pesada, pero también liberadora. Respire, mi amigo. Sienta el frescor del aire en sus labios, la vida en cada célula, una intrincada orquestación de moléculas que danzan en su cuerpo, una prueba microcósmica de la complejidad que puede surgir de la materia bariónica en condiciones muy específicas. Esa danza de la vida, sin embargo, está confinada a un escenario minúsculo, el de un planeta bañado por luz y calor, protegido por un campo magnético y con una atmósfera generosa. Fuera de ese delicado envoltorio, el universo se revela en su magnificencia cruda e implacable, donde la mayor parte de la realidad, la materia oscura, opera en un silencio que nos es fundamentalmente alienígena, y las leyes de la física se imponen como barreras infranqueables, no como desafíos a superar por una tecnología apenas soñada. La propia idea de exploración interestelar, tan romántica en narrativas de ciencia ficción, se desmorona bajo el peso abrumador de los números y de la física. No se trata solo de construir naves más rápidas o más resistentes. Se trata de confrontar la propia estructura del espacio-tiempo. Cada kilogramo de masa de una nave, para ser acelerado a una fracción significativa de la velocidad de la luz, exigiría una cantidad de energía equivalente a cientos de bombas de hidrógeno, una escala de poder que es no solo inviable de generar y almacenar, sino también de dirigir de forma controlada sin desintegrar la propia nave. La eficiencia de propulsión de un cohete
regida por la ecuación de Tsiolkovsky, exige una relación de masa de propelente a masa de carga útil que se vuelve astronómica para velocidades que siquiera se aproximan a las necesarias para viajes interestelares. Estamos hablando de naves que serían, en su mayor parte, combustible, dejando solo una fracción minúscula de su masa para la carga útil y los sistemas de soporte vital. Y si la propulsión es un cuello de botella insoluble, la protección contra los elementos cósmicos es una pesadilla logística igualmente insuperable. La radiación cósmica galáctica, compuesta por núcleos atómicos ionizados y protones de alta energía, atraviesa el espacio intergaláctico a velocidades relativísticas, un flujo invisible y constante que es, en esencia, un bombardeo de partículas subatómicas. A cada segundo, su cuerpo en la Tierra está protegido por unos 10 metros de atmósfera y un campo magnético global. En el espacio profundo, fuera de la heliosfera del Sol, esa protección desaparece. Para blindar una nave espacial y su tripulación de forma eficaz contra esa radiación, sería necesaria una masa de blindaje equivalente a decenas de metros de agua o roca sólida. Esa masa añadiría cientos, si no miles, de toneladas a la nave, haciendo el ya imposible desafío de la propulsión aún más absurdo. Piense en el costo de una sola misión a Marte, que se acerca a los miles de millones de dólares, para enviar un pequeño equipo por unos meses. Ahora, extrapole eso a una misión interestelar, que duraría cientos o miles de años, transportando quizás cientos o miles de personas. Los costos de desarrollo, construcción, lanzamiento, mantenimiento de vida y protección contra la radiación y micrometeoritos se volverían trillonarios, rivalizando con el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo, combinados durante siglos, la energía necesaria para mantener la vida, para reciclar agua y aire indefinidamente en un sistema cerrado, para generar energía para todos los sistemas de la nave, sería un flujo constante de consumo que ninguna fuente de energía conocida o hipotética podría sostener por eras interestelares. ¿Y qué decir del simple aburrimiento, de la inevitable degeneración social y psicológica de generaciones de seres humanos confinados a un volumen de vida limitado, navegando por el vacío intergaláctico sin ver un nuevo sistema estelar por cientos de años? La propia escala de tiempo de los viajes interestelares supera la capacidad de la mente humana de comprender la paciencia, la resiliencia y la cohesión social necesarias para mantener una civilización en un arca estelar. No es solo tecnología, mi amigo, es la fragilidad intrínseca de nuestra propia biología y psicología lo que nos aprisiona. La materia oscura, en este escenario, es el telón de fondo indiferente. Permea la vasta mayoría del universo, pero no interactúa con la materia bariónica de la que estamos hechos de una forma que nos permita aprovechar su existencia para cualquier propósito práctico de viaje o sustentación. No hay forma de extraer materia oscura, ni de usarla para pliegues espaciales o propulsión exótica. Es el fantasma, la masa que ejerce su influencia gravitacional en silencio, pero que se niega a ser un recurso. Esa es la esencia del realismo implacable. El universo no es un videojuego con atajos y mejoras mágicas. Obedece a leyes físicas que son universales e inquebrantables, y la materia oscura es una de las más profundas manifestaciones de esa realidad. Esto nos lleva a una profunda y melancólica aceptación. El universo, con sus miles de millones de galaxias y billones de estrellas, es vasto y hermoso, pero es una prisión para nuestra ambición de exploración a gran escala. Somos, en esencia, marineros en un océano de luz y materia bariónica, pero el océano más grande de todos, el de la materia oscura, es inaccesible, y las distancias y las fuerzas nos confinan a un pequeño puerto seguro.
La belleza reside no en conquistar el cosmos, sino en comprender esta limitación, en aceptar nuestra pequeñez y efemeridad. Es en la aceptación de esa realidad intransigente donde encontramos un nuevo tipo de sublime, un reconocimiento de la maravilla que es la propia existencia aquí en la tierra, un punto azul y pálido de vida, protegido y sostenido en medio de una vastedad oscura e indiferente. Entonces, respire hondo una vez más. Sienta el peso de la gravedad en sus hombros, la fuerza invisible que lo mantiene anclado a este planeta. Esa es la materia oscura actuando a gran escala, permitiendo que la Tierra exista, que el Sol orbite la Vía Láctea. La verdad es que el universo no nos fue prometido como un patio de juegos, sino como un espectáculo, y en ese espectáculo la materia oscura es la pieza central, la base invisible que lo sostiene todo, recordándonos que el mayor misterio puede estar siempre más allá de nuestro toque, oculto en su propia oscuridad, pero aún así el cimiento fundamental de todo lo que es. Y en esa aceptación reside una belleza sombría, un consuelo en la vastedad de lo que nunca podremos comprender completamente. Respire hondo, mi amigo, nuevamente. Deje que el aire llene sus pulmones y al exhalarlo sienta cómo la tensión se disuelve, como si pequeñas preocupaciones y ansiedades fueran arrastradas en un soplo invisible. Sienta el peso de su cuerpo contra la superficie que lo sostiene, la textura de la tela bajo sus dedos, el latido rítmico de su propio corazón, un microcosmos de orden en medio del vasto caos aparente. El universo, con sus distancias abismales y sus leyes implacables, esa vasta prisión de luz y materia, con la materia oscura como su cimiento invisible, puede parecer una verdad opresora. La insignificancia de nuestra especie, la efemeridad de nuestra existencia ante eras geológicas y escalas cósmicas, puede, a primera vista, generar un sentimiento de desesperación. Pero, ¿y si le dijera que es exactamente en esa insignificancia donde reside su más profunda libertad? Piense por un instante en sus miedos más urgentes, en las preocupaciones que lo mantienen despierto en las madrugadas, en los pequeños errores y deslices que lo asombran, en los juicios de terceros que parecen tan pesados. Ahora, amplíe la perspectiva, eleve su conciencia por encima de la superficie terrestre, más allá de la órbita de la Luna, pasando por Marte y Júpiter hasta que el sistema solar se convierta en un grano de polvo en el brazo espiral de la Vía Láctea. Luego, proyéctese fuera de nuestra galaxia, visualizándola como un punto de luz entre miles de millones de otras, todas ellas sumergidas en un océano de materia oscura que se extiende por 100.000 millones de años luz en todas direcciones. En ese contexto colosal, donde las galaxias se alejan unas de otras a velocidades que desafían la imaginación, donde la vida es un susurro raro y las eras cósmicas se miden en miles de millones de años. ¿Cuál es el peso real de sus fallas pasajeras, de sus ansiedades momentáneas? No importan, mi amigo, no en un sentido en que al cosmos le importen. Usted es uno entre 7.000 millones de almas, en un planeta que es uno entre incontables otros, girando alrededor de una estrella que es una entre miles de millones, en una galaxia que es una entre billones, todo esto sostenido por una masa invisible que ni siquiera interactúa con nosotros. Esa verdad, fría en su lógica, es la más liberadora de todas. Si al universo no le importan sus pequeños tropiezos, ¿por qué debería usted cargar con el peso de ellos con tanta intensidad? La materia oscura, en su indiferencia total a nuestras luchas diarias, nos enseña una lección profunda. Nuestra existencia, aunque preciosa para nosotros, es un evento minúsculo y efímero en la vastedad del tiempo y del espacio. Y en esa pequeñez usted es libre, libre para equivocarse, para intentarlo de nuevo, para cambiar de rumbo, para reírse de sí mismo y de la seriedad exagerada que la vida a veces parece imponer. La materia oscura,
que atraviesa su cuerpo y el suelo que pisa sin dejar rastro es un recordatorio de que hay una vastísima parte de la realidad que simplemente no está interesada en sus planes, sus ambiciones o sus fracasos. Y eso es una bendición. Usted no necesita ser perfecto, no necesita tener todas las respuestas. La propia existencia de la materia oscura demuestra que la mayor parte del universo es un misterio, un vasto e insondable no sé. Y si la mayor parte del universo es un no sé, ¿por qué usted, una conciencia que emergió de un puñado de estrellas, debería sentirse presionado a saberlo todo? Es un nihilismo optimista, fíjese bien. No es la idea de que nada importa en un sentido de desesperanza, sino de que nada importa tanto como para robarle su paz, su capacidad de amar, de crear, de simplemente ser. Su existencia, esa pequeña chispa de conciencia en medio de la oscuridad cósmica, es un evento milagroso, una complejidad intrincada de células, moléculas y átomos que danzan en perfecta sincronía, permitiéndole experimentar la brisa suave, el calor del sol o la frescura de la noche, el sonido de una melodía, la dulzura de un momento de conexión. Usted es un universo en miniatura, y esa es su verdadera gloria, no su capacidad de conquistar las estrellas, sino su capacidad de sentir, de pensar, de maravillarse. Entonces, al contemplar la materia oscura, ese tejido invisible que teje el cosmos, sienta no el terror de la insignificancia, sino el alivio de que no necesita cargar el peso del universo. La gravedad de la materia oscura ya lo hace, en escalas que ni siquiera podemos comprender. Sus pequeños dramas personales, sus miedos sobre el futuro, los recuerdos dolorosos del pasado, todo eso se disuelve en un contexto de vastedad que los hace, en última instancia, pasajeros y sin importancia para la gran danza cósmica. El universo no lo juzga. Los miles de millones de años luz de vacío y oscuridad, rellenos de materia oscura, no se preocupan si usted cometió un error en el trabajo o dijo algo de lo que se arrepiente. Simplemente son, y usted también simplemente es. Usted es libre para ser quien es, aquí y ahora, en este punto azul pálido, en este momento de quietud. La materia oscura está ahí, invisible y constante, sosteniendo las galaxias, permitiendo que las estrellas brillen y que la vida, en su rara y efímera manifestación, florezca. No tiene expectativas sobre usted, no le importan sus planes de carrera o sus relaciones, simplemente existe, un testimonio silencioso de la indiferencia y de la belleza del universo, y al abrazar esa indiferencia puede encontrar una profunda paz, la paz de saber que, en el gran esquema de las cosas, su lucha es suya, pero su valor no disminuye por ella, es, al contrario, amplificado por su capacidad de perseverar, de sentir, de respirar, en medio de una vastedad tan indiferente, que esta noche, o lo que resta de ella, le traiga un sueño profundo y reparador, mi amigo, que la inmensidad del universo y la silenciosa presencia de la materia oscura no lo opriman, sino que lo liberen, que cada latido de su corazón sea un recordatorio de la preciosa y rara llama de la vida que reside en usted, que sus sueños sean vastos como las galaxias y que su mente encuentre la tranquilidad en la aceptación de que, en un universo tan grande, los pequeños dramas se disuelven, dejando espacio para la admiración y la paz. Buen viaje, entonces, no hacia las estrellas inalcanzables, sino hacia dentro de sí mismo, hacia el vasto y misterioso paisaje de su propia conciencia. Buen viaje y buena eternidad.